Aleluya, gloria al Señor, hermanos, que el Señor les bendiga. En este día nos corresponde en el comentario bíblico del Evangelio según Lucas, el capítulo 14, el cual podemos denominar el hombre que vino a cenar. La hospitalidad en el día de reposo de los judíos era algo muy importante en su estilo de vida, por lo cual no era raro que el Señor Jesús fuera invitado a cenar después del servicio en la sinagoga. En muchas oportunidades las personas lo invitaban porque querían conocer más sobre las verdades de Dios, pero en la mayoría de los casos era solo para que sus adversarios lo vieran, escucharan y encontraran algo para criticarlo y condenarlo. Este es el caso del cual habla aquí en este capítulo. Un líder de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Jesús estaba conocedor de todo. Él es omnisciente, él todo lo sabe. Él sabía todo lo que sucedía en la mente de los hombres. Claramente Juan capítulo 2, versos 24 y 25 nos dice eso. Es por eso que nunca el Señor resbalaría. De hecho, en vez de que el anfitrión y los invitados juzgaran a Jesús, fue el Señor mismo quien les pasó juicio a ellos cuando menos ellos se lo esperaban. El doctor Lucas nos presenta a cinco tipos de personas con las que el Señor Jesús tuvo que lidiar, sacando a luz lo falso en las vidas y en los pensamientos de ellos. Eso es algo que el Señor tuvo que ver, tuvo que hacerlo. Y primeramente, hermanos, tomó a alguien, al fariseo. Este fariseo que habla el capítulo 14 de Lucas, los primeros 6 versículos, del 1 al 6. Y vamos a ver la falsa piedad en este fariseo. En lugar de traerlos al arrepentimiento, el Señor usó a los escribas y fariseos para exponerlos y denunciarlos. Recuerde lo que vimos en Lucas 11, versículos del 39 al 52, lo cual provocó represalias y complot en contra de Jesús. El fariseo que había invitado a Jesús también había invitado a un hidrópico, el cual era una herramienta de su malvado plan. Tratado ellos, hermanos, en una medida, ellos querían de que el Señor quebrara la ley. Según ellos, el Señor le iba a quebrar por el tipo de conducta en el día de reposo. Recuerde, sanar a alguien, a la mujer encorvada, traigamos a este entonces, él va a hacer algo y va a quebrantar la ley. Definición de hidropesia, hermanos. Quiero decirle que esta enfermedad que esta persona tenía, dice que significa que es la acumulación de líquido en el peritoneo, que se halla en el vientre, aunque también aparece en los tobillos, muñecas, brazos y cuello. Este síntoma es consecuencia de una deficiencia en las funciones digestivas o en las excretorias de los riñones o de la piel de la persona que le está padeciendo. Este hombre nunca hubiera sido invitado a la casa de un fariseo, de los cuales entre ellos mismos en aquel entonces ellos se consideraban importantes. Para ellos este es un hombre importante. Este fariseo, nunca hubiera invitado a un hombre hidrópico. Pero el plan de ellos incluía que el Señor, lleno de misericordia, no podría pasar mucho tiempo sin hacer algo al ver la condición de este hombre. Y si no hacía algo, entonces también habría una oportunidad para criticar su falta de compasión. Pero si lo sanaba, Jesús estaría violentando lo que era abiertamente el día de reposo y tendría un argumento para acusarlo. Ellos, estos fariseos, colocaron al hidrópico enfrente de Jesús. Así él lo vería y luego esperarían a que cayera Jesús en la trampa. Bueno, esto según ellos, mas no saben que el Señor es el dueño del día de reposo. Hay que tener presente que Jesús ya había violado el día de reposo por lo menos 7 veces. Yo se las enumero acá. Lucas 4, el 31, el 37. Sacó de un hombre un espíritu de demonio inmundo. En Lucas 4, el 38, el 39. Había sanado de fiebre a la suegra de Pedro. En Lucas 6, versículos del 1 al 5, permitió a que sus discípulos comieran trigo. También Juan 5, del verso 1 al 9, dice que sanó a un cojo. Lucas 6, versos del 6 al 10, restauró la mano seca de un hombre.
También ahí en Lucas 13, versos del 10 al 17, liberó de un mal espíritu de enfermedad a una mujer encorvada. Y la séptima vez que Jesús ya lo había hecho está en Juan capítulo 9, donde dio vista a un hombre nacido ciego. Es decir, el Señor es el dueño del reposo. Ahora bien, ellos no lo saben y ellos quieren tentarlo, quieren llevarle a alguien para ver si Jesús de verdad tiene compasión, tiene misericordia y le ayuda, o por estar adentro de la casa de un fariseo supuestamente importante, Jesús no va a hacer nada. De cualquiera de las dos formas, ellos trataban de que él quedara mal, pero él no podía quedar mal. Él es el Dios manifestado en carne. Ahora bien, hermanos, ¿por qué pensaron los enemigos del Señor que no iría él a hacer un milagro más de lo que ya el Señor había hecho, o que él no tendría compasión? ¿Qué los llevó a ellos a pensar esto? ¿Por qué Jesús no podría tener compasión si él es todo compasión? Él es la compasión en acción. No sabemos en realidad sus motivos, pero todo ese plan les salió a ellos a la inversa. Para nada resultó lo que ellos tenían planeado. El Señor usó la misma arma que ellos habían planeado en contra de él, para contra de ellos mismos. Jesús, les preguntó cómo estaba la convicción de ellos con respecto al día de reposo. Si los fariseos decían que nadie debía de ser sanado en el día de reposo, las personas los considerarían faltos de compasión y de misericordia. Y si ellos daban permiso para sanar, entonces ellos serían considerados como personas que no respetaban la ley. Así como hicieron más de una vez, ellos evadieron la situación quedándose callados. Y bueno, al final es lo mejor que podían hacer, quedarse callados ante la presencia del Señor Jesús. Jesús sanó al hombre y le despidió, sabiendo que la casa del fariseo no era el lugar más seguro para que este hombre estuviera. Es decir, le dice que se retire, que mejor se vaya. En lugar de ser un lugar para tener argumentos acusatorios en contra del Señor Jesús, este lugar se volvió un lugar de exhibición del poder sanador del Dios Todopoderoso. Jesús, hermanos, expuso la falsa piedad de los fariseos y de los escribas. Ellos reclamaban defender la ley del día de reposo del Señor, cuando en realidad ellos estaban negando a Dios por la forma en la que abusaban de las personas y acusaban al Salvador del mundo. Ellos en realidad estaban mal. Hay una gran diferencia entre proteger la verdad de Dios y de promover lo que son las tradiciones de los hombres. Ya vimos al primer personaje con el que Jesús tiene que enfrentarse en este momento, era el fariseo, lo que era una falsa compasión, falsa piedad, la que él estaba haciendo. Ahora veamos a el invitado. A partir del versículo 7 al 11, usted ve al invitado, es decir, una falsa popularidad. Los expertos, quiero decirle, en marketing, hermanos, dicen que todas las personas visten un letrero que dice, háganme sentir importante. Todas. Y cuando usted hace sentir importante a alguien, usted tiene el favor de esta persona para con usted. Si ponemos atención a ese rótulo, hágame sentir importante, tendremos éxito en las relaciones humanas. Y si por el contrario decimos o hacemos cosas que hacen sentir mal a los demás, fracasaremos en ese ámbito, en las relaciones humanas. Definitivamente nosotros no estamos para ver a quién le caemos bien o quién le caemos mal. Nosotros somos hijos de luz, somos hijos del Señor. Entonces estamos para hablar y decir la verdad. Y en muchas oportunidades va a incomodar a otros. A lo anterior quiero decirle que las personas responderán volviéndose molestas o resentidas porque a nadie le gusta ser ignorado. En los días de Jesús, como hoy, había estratos sociales que le ayudaban a las personas a mantener sus estándares en la sociedad. Si usted era invitado a la casa correcta y lo sentaran a usted en el lugar correcto, entonces las personas sabrían lo importante que era usted para los demás.
Él está en el lugar más importante, entonces Él es el más importante de todo lo que aquí está. El énfasis estaba en la reputación, no en el carácter. Era en esos días para ellos, como hoy también, sentarse en el lugar correcto que vivir una vida de la forma correcta. Ellos les interesaba mejor, yo quiero que me den el mejor lugar, pero no quiero vivir la vida como el Dios manda que la viva. En los días del Nuevo Testamento, entre más cercano usted se sentara del anfitrión de la cena, significaba que su lugar en la sociedad era alto y a la vez le ayudaría a recibir más invitaciones de otras personas importantes a otras casas. Esa actitud es un falso punto de vista del éxito. Fíjese que Albert Einstein, hermanos, decía: no trates de convertirte en un hombre de éxito, pero sí conviértete en un hombre de valor. La humildad es algo fundamental en la vida cristiana y aún así es algo difícil de encontrar. Si usted cree que es humilde, entonces ya perdió la humildad. Muy bien se ha dicho que la humildad no es para pensar en nosotros, sino simplemente dejar de pensar en nosotros. Jesús es el gran ejemplo de humildad y haremos bien en imitarlo a Él. Gloria al Señor. El tercer personaje acá en este Lucas capítulo 14, el comentario que estamos llevando a cabo es el anfitrión. Fíjese, a partir del versículo 12, 13 y 14 nos habla del anfitrión en esa casa. Y esto lo traducimos como una falsa hospitalidad. Jesús sabía que el anfitrión había invitado a esos asistentes por dos razones. Número uno, para pagarles de regreso la invitación que ellos le habían hecho a él en pasados eventos. Y número dos, para ponerlos en deuda y así que ellos lo invitaran a futuros eventos. Tal hospitalidad no era una expresión de aprecio o gracia, pero sí era una evidencia de orgullo y egoísmo. El anfitrión estaba comprando en ese momento voluntades y pagando aquello que ya ellos le habían dado. Pero a la vez me invitas tú en un futuro. En los tiempos del Señor no se consideraba apropiado invitar a los pobres o enfermos a los banquetes públicos. Entre paréntesis quiero decirle, tampoco a las mujeres. Vea qué tremendo todo eso. Pero el Señor, que todo lo vino a hacer nuevo, nos manda que hagamos lo contrario y que estas personas excluidas a partir de hoy sean los primeros en la lista de invitados. ¡Qué maravilloso eso! Gracias al Señor por eso. Por eso usted y yo somos invitados. En realidad éramos excluidos, pero a partir de que el Señor hace las cosas nuevas, ahora somos invitados de honor de parte del Señor Jesucristo. Estas personas, hermanos, no eran invitados ya que ellos no podrían pagar algún otro evento. Él no me va a invitar nunca, entonces ¿para qué lo invito? Esa era la forma de pensar de ellos. Recuerde que cuando usted hace algo por alguien que no le puede devolver el favor, oh hermano, usted está abonando para el reino de los cielos. Nosotros recibiremos mejor paga de parte del Señor. Eso sí, recibir esa recompensa no deberá de ser el motivo por el cual invitemos nosotros a pobres, a enfermos o a desvalidos. Cuando servimos a otros, hermanos, con corazón sin egoísmo, sin esperar algo a cambio, estamos haciendo tesoros en los cielos. Lo invito a leer Mateo capítulo 6, versículo 20. Y a la vez estamos haciéndonos ricos en los ojos del Señor. Aleluya. El cuarto personaje que empezamos a ver a partir del versículo 15 al 24 son los judíos. Estos están representando en este comentario bíblico en Lucas 14 una falsa seguridad. Falsa seguridad. ¿Quiénes? Los judíos. Fíjense, cuando Jesús mencionó la resurrección de los judíos, uno de los invitados se emocionó y dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Eso está en el versículo 15 de Lucas 14. Y es que los judíos visualizaban el reino futuro como un gran banquete junto a Abraham, Isaac y Jacob.
y los profetas y los invitados de honor. Ellos se imaginaban todas esas cosas. Este invitado anónimo estaba seguro que él estaría en ese banquete con todos los mencionados. Jesús contestó diciéndole una parábola que refleja la falsa seguridad en la que estaban los judíos en ese momento cimentados. Y usted puede leer de eso a partir del versículo 15 al 24. Cuando invitaban a alguien a comer, el anfitrión les decía el día, pero no la hora. Él primero se aseguraba de tener todos los animales que irían a matar y luego mandaba a sus sirvientes avisarles a todos los invitados que se hicieran presentes. Qué tremendo eso. En otras palabras, cada uno de los invitados ya habían aceptado con anticipación el asistir y el anfitrión ya sabía quiénes estarían. Pero los personajes que Jesús menciona en esta parábola, en vez de confirmar su asistencia al banquete, todos insultaron al anfitrión de la cena rechazando la invitación y todos dieron excusas, frívolas excusas, por el cambio de planes en sus agendas. Fíjense, ellos ya habían recibido la invitación, ellos ya habían dicho que sí, simplemente no conocían la hora, porque el anfitrión necesitaba tener todos los animales que iban a matar para dar de comer a estas personas y a todos los sirvientes listos. Y cuando ya estaba todo listo, los mandaban a llamar. Es decir, ellos ya habían sido invitados y habían aceptado. Pero en el momento que los llegan a llamar, empiezan a excusarse. El primero de ellos dijo que por favor lo excusara porque tenía que ir a ver una propiedad. En el Medio Oriente, quiero decirle, hermanos, el comprar una propiedad requería de muchos días de visitas a dicha propiedad y de trámites muy largos. Este hombre tuvo la oportunidad de ver esa propiedad antes. Es decir, que simplemente él no quería asistir y dijo, no puedo. El segundo hombre que habla esta parábola, el Señor Jesús, también había hecho una compra de bueyes y tenían ansias de probarlos. Una vez más, ¿habría comprado animales sin antes verlos? Yo creo que no. En ese momento de la invitación, dice él que los iría a ver, como si acaso nunca los hubiera visto. Pero también dijo, no puedo. Se excusó también. El tercer invitado, este no tenía excusa para nada. Las bodas judías, fíjese bien, nunca eran de repente. Las bodas no eran de repente, envolvían muchos días de trabajo con anterioridad e incluso durante y después de la boda. Las esposas no eran invitadas a estos banquetes, por lo que la ahora esposa no era un impedimento para que este hombre que estaba siendo invitado pudiera ir a la cena. El estar recién casado lo podía privar de ir al campo de batalla, según Deuteronomio 24, versículo 5, pero no de una festividad como esta cuando era invitado. Desde luego solo eran excusas. La persona que es buena en excusas usualmente no es buena para nada. Por supuesto, estos tres invitados esperaban que en algún futuro cercano lo volvieran a invitar, pero esa invitación nunca llegaría. Habiendo preparado comida para muchos invitados, el anfitrión no quería que se desperdiciara y mandó a sus siervos a traer una gran multitud para el banquete. Ahora bien, ¿qué tipo de personas se encontrarían en las calles de la ciudad? Eso es bien interesante, porque los fariseos importantes solo irían a invitar a otras personas, según ellos también, importantes. Pero, ¿quiénes eran los que iban a atender a esta cena ahora? ¿Quiénes iban a llegar cuando aquellos habían rechazado el ir? Habrían preparado comida ya para muchos invitados. Ahora, ¿qué tipo de personas iban a llegar? Y yo le quiero decir quiénes, hermano. Los marginados, los desamparados, los indeseables, la clase de gente que Jesús vino a salvar. Mire qué maravilloso. Él no vino por sanos, recuerde, Él vino por enfermos. Lucas 15, versos del 1 al 2 y también 19, 10, hermanos. Incluso podría haber algunos gentiles en esa multitud que habían mandado a llamar.
Estos últimos invitados que fueron a traer solo podían tener una excusa, nada más. Fíjense, aquel se excusó porque tenía que ver un terreno, el otro porque tenía que ver los animales, el otro porque se acababa de casar. Pero a todos estos, es decir, a los marginados, desamparados, indeseables, la clase de gente que Jesús había venido a salvar, y también incluso decimos que podían haber estado ahí gentiles, estos últimos invitados no tenían excusa. No, ellos solo podían tener una, y es que ellos no estaban preparados para atender una cena tan fina, ya que ellos no tenían grandes ropas. Ellos no tenían eso. Así es que el sirviente, como esa era la única excusa, el sirviente, hermanos, los tenía que obligar a entrar. Ellos no pusieron las excusas que pusieron los demás. Ellos eran pobres, por lo tanto no podían ir a ver el ganado. Los ciegos no podían examinar propiedades. Los cojos y ciegos no se matrimoniaban. Esta multitud de gente estaba hambrienta, sedienta y solitaria y muy felices. Aceptarían una invitación para un banquete tan, pero tan especial. Es que vea, hermanos, cuando usted se considera alguien importante, cuando usted siente que usted tiene una posición, un cargo, un puesto, oh, wow, estoy más arriba que los demás. En ese momento usted no es alguien apropiado a quien se va a invitar. Pero cuando usted, hermano, toma una actitud como el Señor nunca va a rechazar, la actitud de un corazón contrito y humillado, y cuando el Señor lo mande a llamar, déjeme decirle que nunca usted va a ser rechazado por el Señor. Ellos tenían una excusa y era que no tenían ropas finas para ir a esta cena, pero se le dice al siervo que los obligue a entrar. El anfitrión, quiero decirle, no solo trajo a otros a la cena a tomar los lugares de los primeros que habían sido invitados y ellos mismos rechazaron, pero él también cerró la puerta. ¿Cuántas puertas? Una puerta, para que aquellos que pusieran excusas en un inicio no cambiaran de parecer y se hicieran presentes. Le invito a leer Lucas 13, versos del 22 al 30. De hecho, el anfitrión estaba molesto. Y nosotros raras veces, hermanos, pensamos de un Dios que se molesta. Pensamos que Dios es todo amor y definitivamente lo es. Pero nunca pensamos de un Dios que se enoja con aquellos que rechazan su invitación de gracia. Pero versos como Isaías 55:6 y también Proverbios 1 del 24 al 33 nos dan una solemne advertencia a no menospreciar la invitación del Señor. No la menosprecie. Si el Señor lo está invitando, si Él está tocando la puerta, como dice Apocalipsis 3, hermano, abra la puerta. Venga a los pies del Señor, Él lo está invitando. No rechace la invitación. Gloria al Señor. El mensaje de esta parábola aplica a todos los pecadores hoy en día. Dios dice, ya todo está listo. Vengan, entren al gran banquete que he preparado para ustedes. No necesitas nada más para la salvación de tu alma. Ya Jesús hizo el trabajo de redención. El banquete está listo. La invitación ha sido entregada y es gratis. Y estás invitado a venir. Definitivamente no hay nada de malo en poseer alguna finca, algún terreno, tener ganado, tener posesiones o pasar una tarde con su amada esposa. No tiene nada de malo eso, no lo malinterprete. Pero si estas cosas que son buenas te privan de disfrutar algo que es mucho mejor que todo eso, la presencia de Jesús en tu vida, entonces todo eso deja de ser bueno y pasa a ser algo malo. Los que pusieron excusas, en verdad eran personas con éxito para las demás personas, pero eran fracasados ante los ojos del Señor, dueño de la gloria, del Señor Jesucristo. La vida cristiana es un banquete, no es un funeral. Y todos estamos invitados. Cada uno de nosotros, como creyentes, debemos de ser un sirviente del Señor
para los demás, para otros, para así poder entrar también a la gran cena que Él ha preparado para todos. Dios quiere ver su casa llena y nos manda a nosotros, hermanos, en varias oportunidades a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, en Marcos 5:9 dice ir a las casas. Mire qué tremendo. Aquí en este versículo 21 de Lucas 14 dice ir a las calles. Y el versículo 23 dice y a las carreteras. Marcos 16:15 dice ir por todo el mundo. Y en Hechos 1:8 dice hacer testigos de Él. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Él nos manda ir a las casas, ir a las calles, a las carreteras, a todo el mundo, y dice hasta lo último de la tierra. ¡Qué fantástico! El Señor siempre ha tenido un corazón para las misiones. Él no quiere que nadie se pierda. Él está interesado en salvar a todos. El Señor no retarda su promesa, hermanos. Nada de eso. El Señor simplemente está esperando que todos vengan a esa invitación, es decir, al arrepentimiento, a que reconozcan de que está mal y debe de hacer las cosas bien. El siguiente personaje de este Lucas capítulo 14 son las multitudes. A partir del versículo 25 al 35 vemos a las multitudes como unas falsas expectativas. Cuando Jesús se fue de la casa del fariseo, una gran multitud lo siguió. Pero a él no lo impresionó el entusiasmo que las multitudes mostraban. Él sabía que estas personas no lo seguían por aspectos espirituales. Uno quería solo ver qué tipo de milagros hacían. Otros querían que los alimentara. Y algunos otros que derrocara a los romanos y estableciera el reino prometido de David. Ellos tenían expectativas, hermanos, y está bien, pero tenían expectativas de cosas incorrectas. Les interesaba solo, quiero ver el show de algún milagro que Él va a hacer. Quiero ver cómo levanta un paralítico. Quiero ver cómo le da la vista a alguien que nació sin vista. Quiero ver cómo toca y sana. Quiero ver cómo hace algo aquí. No. Eso no es bueno. A nosotros, hermanos, en realidad no nos tiene que motivar eso. Nos tiene que motivar el sacrificio del Señor por cada uno de nosotros y todo lo malo que nosotros éramos. Dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Nosotros hacemos todo, hermanos, por agradecimiento al Señor. El Señor Jesucristo se dirigió a esta multitud y les predicó un bello sermón de lo que cuesta seguirle a Él. Cuando se trata de discípulos, Él está más interesado en calidad que en cantidad. Y yo sé que a todos nos gusta la cantidad y es bueno tenerla y tenemos que trabajar por ello y tener una gran cantidad de discípulos. Pero quiero decirle que dentro de todo eso siempre va a ser más importante la calidad de dichos discípulos. Es decir, de nada sirve que solo traigamos y no enseñamos, no discipulamos a alguien. Al Señor le interesa la calidad de los discípulos y también le interesa la cantidad. En el asunto de salvar almas, el Señor quiere que su casa esté llena. No le interesa solo 1, 2 o 3. Le interesa que su casa se llene. En el discipulado personal, el Señor quiere a aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Un discípulo es un aprendiz que está dispuesto a pasar todo el tiempo necesario aprendiendo lo que su maestro le enseña y luego ponerlo en práctica. Este alumno, este aprendiz de Él, está interesado cada día en conocer más de Él, quien nos da sus ideas, sus pensamientos, quien pone sus propósitos, planes, metas y objetivos en nosotros. ¿Cuál es la intención de eso? Aprender más del Señor para poder transmitir a otros lo que el Señor nos enseña. Veamos a continuación lo que Jesús mismo dijo que sería el costo. A partir del versículo 26 podemos ver el costo por seguirle a Él y ser un discípulo del Señor. El costo número 1 es el costo de las relaciones personales. Jesús, hermanos, no nos pide que odiemos a nuestros seres queridos o a nosotros mismos.
Decir tajantemente que Él nos ordena tal cosa es contraponerse a lo que Él mismo, Jesús, nos enseñó, lo cual Él dice: amar a vuestros semejantes como a vosotros mismos. La palabra aborrecer en el original griego es miseo, que significa amar menos aborrecer. Significa entonces que nadie, por muy cercano a nosotros que sea, puede recibir mayor amor de nuestra parte de la que nosotros le damos al Señor Jesucristo. El que a nosotros debemos de amar primero más no es a la esposa, no es a los hijos, no es a los padres, no es a algo o a alguien. Primeramente es al Señor nuestro Dios. Y al amarlo a Él, entonces nuestro corazón estará en muy buena sintonía para dar nuestro amor a nuestros padres, a la esposa, a los hijos y a las demás personas. Si es que el costo de seguirle a Él incluye relaciones personales. Algunas quizás no van a compartir este punto de vista y se van a alejar de nosotros. Otro costo lo habla el versículo 27, es el costo de los anhelos y metas personales. A mí me gusta decir siempre, hermanos, que estoy interesado en los planes de Dios, en los objetivos de Él, y no en mis planes, no en mis objetivos. Prefiero las metas que Él tiene y yo sintonizar con las metas del Señor, porque yo sé que los planes de Él, los objetivos y las metas de Él son mejores, son más grandes, y estaré mejor con Él. Versículo 27 habla del costo de los anhelos y metas personales. Para entender lo que significa llevar la cruz, debemos de mirar hacia el pasado en la cultura judía de ese tiempo. Cuando un judío veía a un hombre condenado a muerte llevar su cruz, porque los condenados eran obligados a cargarla, entonces sabía que ese hombre ya no tenía voluntad ni derechos. Escuche, es bien importante que le ponga atención a eso. Cuando un hombre llevaba y cargaba la cruz, sabían las personas que este hombre ya no tenía voluntad ni derechos y que su vida estaba a expensas del gobierno y de las autoridades, y él nada podía hacer al respecto. Cuando Jesús nos pide que llevemos la cruz de Él, nos está diciendo que renunciemos a nuestros propios sueños y anhelos y que llevemos los anhelos de Él. Lo que Él está queriendo decir, hermanos, es de que deja todo lo que a ti te interesa e interésate por las cosas que te dan vida eterna. Que nuestra vida sea conducida en ese momento y dirigida por Él. Es decir, ya no nos pertenecemos a nosotros, todo le pertenece a Él, incluyendo nosotros mismos. Él nos puede decir qué hacer y qué no hacer, cuándo, cómo, dónde. Él es quien manda nuestras vidas. También el versículo 33 habla del costo de las posesiones, el costo de las posesiones. La palabra clave, hermanos, en este verso es renunciar. Esta palabra en el original griego es apotosomai, es decir, adiós, es decir, partir o despedir. Renunciar, apo, significa fuera, lejos de algo cercano. Jesús nos pide entonces que soltemos nuestro apego a las cosas materiales, que las miremos de lejos, que los digamos adiós en el sentido de no poner nuestro corazón en ellas. Él nos pide que seamos pobres o que no busquemos nada material. No se confundan con esto, sino que renunciemos a ellas, que no las amemos más. Y así, al no amar más esas cosas, vamos a ganar todo. Queridos hermanos, si queremos ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, necesitamos estar dispuestos a renunciar a estas cosas, relaciones personales, a nuestros propios deseos y a nuestras propias posesiones. El costo de dejar todo esto no se compara si obedecemos a las bendiciones que tendremos aquí y ahora por la eternidad. Aleluya, gloria al Señor. Quiero desearle, hermanos, que este comentario bíblico de Lucas 14
haya sido de su completa edificación. Lo animo que agarre la Biblia y vea versículo por versículo y estudie a la par con este comentario. Que la paz, la gracia y la bendición del Señor Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas. Que el Señor les bendiga.